amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre agradeciendo, pues estás ahí pendiente cada miércoles, cada domingo del programa. Hoy día tenemos un tema interesante. Bueno, realmente nuestros temas siempre son muy interesantes, pero este tema es que tiene que ver un poco con lo que es la época de la colonia. El tema que hoy vamos a desarrollar, iglesias coloniales en la ciudad de Comayagua. Y para este tema hemos invitado a un historiador, a un especialista, a una persona que investiga bastante sobre la temática. De hecho, en estos últimos tiempos, su trabajo de investigación es el arte colonial. Me refiero al maestro Nelson Carrasco. Nelson Carrasco es investigador del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, al igual también es docente de la carrera de Historia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y es un placer estar de nuevo por aquí, ¿verdad? Con ustedes y bueno, también con todas las personas que ven este importante programa, ¿no? Bueno, y siempre agradecemos la aceptación de la invitación. Sabemos que usted pasa muy ocupado realmente, es cierto. Nelson tiene un trabajo de campo increíble en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, se mueve por todo Honduras investigando, pero haciendo el tiempo, pues hoy vamos a iniciar este tema, maestro, de lo que es la ciudad de Comayagua, que es la ciudad colonial por excelencia en Honduras. La importancia que adquiere Comayagua en la época de la colonia es fundamental en la historia de Honduras. Claro, eso es un tema, para entender la historia de Honduras es necesario conocer Comayagua, por ejemplo, para entender cómo se desarrolló la historia colonial en Honduras. Comayagua es el mejor ejemplo, como usted ya lo decía, es la ciudad colonial por excelencia, ¿no? Entonces, de Comayagua se pueden hablar muchas cosas, muchos temas, porque fue el centro político, económico, social, cultural, que se desarrolló en la época colonial, donde hubo, ¿verdad?, mayor auge. Entonces, Comayagua lo podemos abordar desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde la sede del obispado, desde la sede también política, como capital de Honduras, como sede de la provincia, bien, como centro económico también, como centro donde llegaban toda la población del resto de la provincia de Honduras. Entonces sus relaciones con Guatemala, sus relaciones con España. Entonces todo esto puede aportar a estudiar Comayagua. Comayagua brinda un buen aporte a la historia de Honduras, ¿no? Es en sí toda la ciudad, su desarrollo desde la época colonial, su fundación hasta la actualidad muestran muchas cosas importantes para comprender la historia de Honduras. Claro, y lo que usted acaba de comentar, ¿no? Comayagua como tal tiene importancia desde la época prehispánica incluso, ¿no? Antes de llegar a los españoles, la época colonial, la republicana, y en la actualidad es una ciudad que su historia es, vamos a decirlo así, abarcadora. Cuando hablamos de Comayagua y cuando se funda Comayagua, maestro Nelson, ¿qué es realmente, así como una breve introducción o el contexto histórico, qué es lo que toman en cuenta los españoles cuando fundan la ciudad de Comayagua? Claro, siempre cuando llegaron los españoles, los europeos a toda América, ¿no? Para ellos era importante mucho la parte geográfica. Siempre andaban en búsqueda de minerales, también en búsqueda de ciudades que pudieran proporcionarle otro tipo de recursos, y habían disposiciones específicas para fundar ciudades. Estas disposiciones, por ejemplo, obligaban a los fundadores, es decir, por disposiciones reales, a lugares específicos donde fundarlos, ¿no? Buscaban, por ejemplo, lugares fértiles, bien, buscaban mano de obra, o sea, donde existían, como usted lo mencionaba en una parte, habían sociedades, o existieron en algún momento sociedades prehispánicas. Entonces todo esto era importante para ellos, que existiera mano de obra, recursos naturales, un río, un valle que fuera fértil, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, les decía, no se pueden fundar ciudades en lugares malsanos. Cuando decimos lugares malsanos, por ejemplo, conocemos que toda la conquista de Honduras inició por la costa norte. Pero ¿por qué inicia allí la conquista y no se fundan ciudades coloniales o se fundaron pero no se desarrollaron en el resto del tiempo las ciudades coloniales? Bien, porque eran lugares pantanosos, y en estos lugares pantanosos la salubridad para los españoles era complicada, ¿no? Ellos sufrían muchas enfermedades y entonces no podían desarrollarlos, además que no había oro y plata inmediato que ellos buscaban. Y también Comayagua, además de ser por ser un valle, por tener a su alrededor pueblos indígenas que podían propiciar de mano de obra,
era importante porque está geográficamente ubicado en el centro de Honduras, ¿no? Y entonces esto le permitía tener contacto con todo el resto de la provincia de Honduras y también para los puertos en la costa norte, para la salida al sur. Entonces era totalmente un punto estratégico, un punto importante en la provincia de Honduras y en la Capitanía General de Guatemala. Ya viendo estas imágenes que tenemos cuando se inicia lo que es la ciudad de Comayagua, ¿no? Claro, teníamos una imagen como desde el centro histórico de Comayagua, ¿no? Para ubicarnos realmente Comayagua, el punto. Nosotros pensamos en la ciudad de Comayagua como la conocemos en la actualidad y vemos esa inmensa ciudad, pero su parte fundacional, la parte más antigua es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Lo que estamos viendo en esta imagen es ese punto, ¿no? Y que vale decirlo que muchas ciudades se desarrollaron en época colonial, pero por una gestión posterior perdieron sus testimonios materiales coloniales, como es el caso de otras ciudades, ¿no? También Tegucigalpa podemos mencionar en ese caso, y Comayagua por una gestión posterior ha recuperado y ha mantenido mucho, ¿verdad? De su resto colonial, de su legado colonial, y es como usted lo mencionaba, la ciudad colonial de Honduras, ¿no? Es donde podemos uno percibir todos estos inmuebles religiosos, civiles, políticos, militares que funcionaron durante la época colonial. Es así como se puede observar también esta topografía de una ciudad colonial en Comayagua. Por ejemplo, en Tegucigalpa nosotros no podíamos apreciar como esta imagen, como la que tenemos en la actualidad, porque ya la topografía de Tegucigalpa hay montañas, hay cerros, ¿no? Y aquí sí se puede apreciar que además de las disposiciones de fundar en lugares fértiles con recursos, también un valle donde se podía implementar la fundación en una planta urbanística específica que heredamos de los europeos, específicamente de los españoles, como es en este plano renacentista o de cuadrícula, ¿no? Que podemos observar también nosotros. Entonces eso también vale recalcarlo. Cuando hablamos de la ciudad de Comayagua, específicamente porque está Comayagua como departamento, ¿no? También Comayagua podemos tenerlo como municipio, pero específicamente la ciudad donde se fundó, bien, y donde tenemos estos restos coloniales, que también para los que nos están viendo, sabemos que cuando hablamos de época colonial los vamos a referir desde que llegan los europeos, ¿no? a Honduras específicamente en 1502, los españoles, hasta 1821, con lo que se mantiene en esta periodización en la historia de Honduras con la independencia. Entonces, entre esos años vamos a hablar nosotros de todas esas fundaciones religiosas de Comayagua. Y al ver, como usted lo comentaba, al ver un poco lo que es este valle, porque es un valle realmente, ¿no? Extenso, vemos cómo inició esta gran ciudad de Comayagua, esta imagen, maestro. Sí, claro. Podemos ya mencionar la fundación de Comayagua. Comayagua es de las ciudades, de las primeras ciudades que se fundan o de los primeros asentamientos españoles fundados en Honduras. Podemos hablar alrededor del año 1537, un periodo de tiempo, un año en el que todavía la conquista y la colonización de Honduras todavía ni había iniciado. La conquista estaba en su parte más fuerte de enfrentamientos entre indígenas y españoles, y se funda Comayagua desde ya en 1537 se habla de una primera fundación y posteriormente para 1539 de otra segunda fundación, ¿no? Todas las ciudades también se fundaban con un nombre muy extenso. Comayagua recupera el nombre colonial, que el nombre indígena, que es Comayagua, pero también llevaba el nombre español, ¿no? Como Vía de Inmaculada Concepción de Comayagua y posteriormente Vía Nueva Valladolid de Comayagua, ¿no? Entonces combinaron estos nombres españoles, ¿no? Con ya el nombre de población indígena. Entonces podemos apreciar una imagen antigua de cómo Comayagua. Vale decir también que todas las ciudades coloniales, si eran centros políticos, militares o religiosos, estaban expuestos a otro tipo de eventos que dañaron mucho a estas ciudades coloniales, como ser las guerras civiles, ¿no? Los enfrentamientos entre diferentes bandos postindependentistas, bien que dañaron, por ejemplo, Granada, se dañaron León, Comayagua, ¿no? Entonces, la misma ciudad de Guatemala. Entonces, también han sufrido daños a través del tiempo. Nosotros podemos ver una imagen ya de Comayagua ya del siglo XIX, pero durante todo el siglo XIX todavía se mantenía en su totalidad la imagen
de Comayagua, ¿no? De colonial, con todos los restos materiales, ha sufrido siempre ciertos cambios, pero vale decir que los inmuebles religiosos, de lo que vamos a hablar en la actualidad y en este programa, son los que se han mantenido a través del tiempo, ¿no? Casi intactos en su construcción, en su discurso, porque han sido siempre resguardados por la misma institución que es la Iglesia Católica. En otros casos, los inmuebles civiles han pasado de propietario en propietario, diferentes usos, entonces eso también ha cambiado mucho la imagen de estos inmuebles. En el caso de los inmuebles religiosos, tal vez por reconstrucciones o también por restauraciones posteriores, existieron pequeños cambios, pero se mantiene siempre una línea continua del uso y las representaciones dentro de esos inmuebles, ¿no? Algo que también llama la atención en Comayagua, bueno, usted lo comentaba, es el tema de las iglesias, ¿no? Toda fundación colonial obviamente va amarrado con la construcción de una iglesia. Esta iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que tenemos acá de 1550, se le puede considerar, maestro Carrasco, la iglesia más antigua de Comayagua. Sí, hasta el momento con los datos históricos, sí realmente he consultado varios datos históricos y vale decir que Comayagua ha sido, y sus inmuebles religiosos, ha sido el centro de investigación de varios colegas y otros que ya no están, que ya fallecieron. Por ejemplo, vamos a mencionar los grandes aportes. Creo que es el aporte más grande a la historia colonial y el arte colonial del doctor Mario Felipe Martínez, donde se toman muchos de estos datos, de compañeros que también han investigado sobre Comayagua, como Sergio Palacios, Manuel Aguilar y otros colegas, ¿no? Que ha sido el foco de atención estudios. Entonces, durante estos documentos que se han consultado, ya sea aquí en los archivos nacionales, en el archivo de Centroamérica o en los archivos de Indias en España, se han encontrado los datos más antiguos de construcción de una iglesia en Comayagua han sido los de la iglesia Nuestra Señora La Merced, bien, que se data aproximadamente de 1550. La historia no es absoluta, ¿no? Se puede encontrar posteriormente otro documento que diga que fue antes o no, o que fue posterior, ¿no? Pero este es el dato hasta el momento más exacto de el inicio o que se conoce ya la existencia de esta iglesia, ¿no? Bien, vamos a hacer ahorita una breve pausa, maestro, para continuar con el tema que está muy interesante. Usted no nos cambie y recuerde, puede escribirnos siempre en nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com o bien a nuestras redes sociales que estamos como STVE Telebásica. Ya regresamos. Iglesias coloniales en Comayagua, realmente es un tema interesante que estamos desarrollando con el maestro Nelson Carrasco. Comentábamos, maestro Nelson, en relación a la iglesia La Merced, 1550, una de las iglesias más antiguas que tenemos en Comayagua y que todavía se mantiene en pie. Claro, y antes de continuar, ¿no?, describiendo la iglesia La Merced, es importante destacar la labor que hicieron los diferentes grupos misioneros, las diferentes órdenes religiosas. En este caso, Comayagua es un lugar específico donde podemos nosotros percibir, ¿verdad?, el aporte o el trabajo de estas órdenes religiosas que llegaron a Honduras, que vamos a mencionar que fueron específicamente la orden de los franciscanos y también la orden de los mercedarios, ¿no? Estas dos órdenes se encargaron de evangelizar y llevar a cabo el aparato ideológico, ¿no?, de la conquista. Entonces, por eso vamos a encontrar nosotros diferentes nombres de iglesias y también en su interior diferentes imágenes. ¿Y por qué hablo de esto, no? Cada orden religiosa tenía, ¿verdad?, su discurso religioso. Su discurso religioso era tal vez cómo realizar esas iglesias, qué imágenes iban a ir dentro de las iglesias y qué se le daba a conocer a los aborígenes, que les llamaban así en ese momento, ¿no?, o a la población americana, que deberían ellos evangelizar. Entonces esto era importante comprenderlo para que así vamos a nosotros a diferenciar por qué esta iglesia se llama La Merced, por qué se llama San Francisco, por qué se puede llamar San Antonio, una iglesia de una orden religiosa o una iglesia diocesana, por ejemplo, o la catedral, diferente a otras iglesias. Hay mucha equivocación en algunos momentos que se piensa que la iglesia más grande es como la más antigua o la catedral siempre va a ser la más antigua. Ajá.
En este caso, por ejemplo, Tegucigalpa y Comayagua, más bien las catedrales son de las iglesias más posteriores, como las conocemos en la actualidad. Entonces, por ejemplo, la iglesia Nuestra Señora de la Merced es conocida como iglesia Nuestra Señora de la Merced, pero ya posteriormente, pero inicia como una iglesia en honor a la Inmaculada Concepción, o la iglesia Inmaculada Concepción, que ahora lleva el nombre la catedral. Entonces vamos a mencionar que la iglesia Nuestra Señora de la Merced es el primer antecedente de catedral en Comayagua. No podríamos decir así en Honduras, porque ya eso hay que recordar también que el obispado se funda en Trujillo. Se funda en Trujillo y después, por el desarrollo político que está teniendo Comayagua, se solicita que el obispado se traslade rápidamente. El obispado se traslada muy rápidamente a Comayagua, ¿eh? Entonces, a partir ya de los años 50 de este siglo, ¿verdad? Desde 1550, al ser obispado, entonces permitió que nosotros tengamos este legado de estas iglesias que vamos a mencionar y que haya una variedad de iglesias en Comayagua. Para ir viendo ese contexto de por qué tantas iglesias en Comayagua, es porque era la sede religiosa de Honduras, ¿no? Bien, otras ciudades tienen iglesias porque eran también una parte económica muy importante, como ser Tegucigalpa. Bien, entonces la iglesia Nuestra Señora de la Merced eran realmente con vocación y un discurso franciscano. Los franciscanos son los primeros que llegan e inician su desarrollo, ¿verdad?, misionero. Pero posteriormente, por estar cerca también de otras relaciones, intereses de los mercedarios también, entonces se termina llamando Iglesia de la Merced, y posteriormente los sacerdotes mercedarios se encargan de administrar esta iglesia y vamos a encontrar entonces en su interior el discurso de devociones mercedarias. Entonces muchos podemos decir, bueno, si es la iglesia de la Merced, esa imagen que está en principal es la Virgen de la Merced. No, es la Virgen de la Inmaculada Concepción, porque la ciudad de Comayagua se fundó como Santa María de la Inmaculada Concepción. Fue en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Entonces la patrona es la imagen principal. Y entonces la fecha de feria de Comayagua es el Día de la Inmaculada Concepción. Muchas veces se puede decir que fue fundada el 8 de diciembre y lo podemos leer en varios escritos, pero realmente no siempre la fecha que coincidía de la fundación con el calendario litúrgico de esa imagen, ¿no? Entonces, esta iglesia teníamos imágenes antiguas, que también eso es una ventaja, de que al ser Comayagua hay bastante documentación de la iglesia de la Merced, que ha sufrido bastantes cambios, ¿no?, en su interior más que todo. Pero si vemos las imágenes que teníamos anteriormente, que son antiguas, y la actual, vemos que en su fachada principal no ha tenido mayor cambio. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar una mayor decoración en su frontispicio, ¿no?, en la fachada principal. Más que todo, unas decoraciones en el remate, que son esas mixtilíneas, ¿no?, que son propias del barroco, y también la imagen que habíamos mencionado. Y una curiosidad también, y recalcarlo, que si nosotros vemos todas las iglesias de Comayagua, las que vamos a mencionar, todas están en una orientación de este a oeste, ¿no? No existe una variación en la orientación de las imágenes. Toda va a estar su fachada viendo hacia el oeste, donde se oculta el sol, porque esa era una disposición. Así como habían disposiciones políticas para fundar ciudades, así habían disposiciones religiosas para fundar iglesias y construir iglesias. Y una de estas disposiciones era aprovechar el uso de la luz. Y para aprovechar el uso de la luz, entonces las iglesias deberían de orientarse de este a oeste. Y por eso también ese óculo o esa ventana principal que nosotros tenemos en la mayoría de iglesias que están en el frente, porque eso permitía que entrara la luz a la iglesia. Recordemos que no había energía eléctrica, ¿no?, en aquel entonces, era todo al uso de la luz solar. Y las misas eran en la mañana y por la tarde, ¿no? Claro, las misas tenían que ser a las 6 de la mañana, eran misas de ánimas, le llamaban, ¿no? Misas a las 6 de la mañana y en la tarde, ya en los extremos del día. Las vísperas que le conocen. Sí, porque también era conocer que tenían que, además de ser evangelizados, los pueblos indígenas eran obligados a trabajar. Entonces no los llevaban a adoctrinarse en horas de trabajo, porque también era importante mantener esa sociedad española que estaba dominando, ¿no?, ideológicamente. Entonces tenían que ir a minas, tenían que ir a las cementeras, a las milpas, todos los indígenas, y posteriormente entonces eran ya obligados a ir a las misas, ¿no? Y también porque las iglesias anteriormente no se conocían los cementerios como nosotros los conocemos en la actualidad.
Entonces las iglesias servían como camposantos, se les llamaba, ¿no? Y quiere decir que allí se enterraban los cristianos, ¿no? Entonces por eso las iglesias tenían grandes atrios en su frente, una plaza amplia hacia el frente, porque en frente enterraban también personas, a los costados habían jardines laterales, también era para enterrar, ¿no? Y dentro de la iglesia, por eso vamos a ver que siempre hay muchos entierros en las iglesias dentro. ¿Y quiénes se enterraban dentro de la iglesia o cerca del altar? Ya sacerdotes o ya personas que tenían mucho dinero en la época colonial. Entonces, por ejemplo, esta iglesia de la Merced tiene otros elementos también, ¿no? Como elementos propios, ¿no? Como una forma de piñas que decoran, unos como jarrones y unos leones. Siempre vamos a encontrar nosotros en estas iglesias coloniales dos símbolos muy importantes en la época colonial, de símbolos de animales, ¿no? y otros seres mitológicos. En este caso, cuando encontramos leones, los leones quiere decir que están resguardando un lugar, ¿no? O sea, una entrada principal. O sea, es algo importante lo que están mencionando allí. Y cuando encontramos, por ejemplo, sirenas, los leones los encontramos más bien cuidando una puerta, y cuando encontramos sirenas, las sirenas están como huyendo, porque las sirenas entonces eran símbolos del mal, de las tentaciones, entonces por eso están como huyendo cuando están en una iglesia, como lo podemos ver en Tegucigalpa también. Claro. Y entonces esta iglesia de la Merced, con el transcurso del tiempo, quiere decir que su fundación es de 1550, pero no es esta iglesia que estamos viendo nosotros, es el mismo lugar. Es llamada la Iglesia de la Merced. Es allí donde funcionó también la catedral. La primera catedral de Comayagua, esto es importante que lo recalquemos, fue en esta Iglesia de la Merced. La Iglesia de la Merced sirvió de catedral por mucho tiempo. Ahí tuvo también el reloj, ¿no? El reloj que está actualmente en la catedral. Sí, también se dice que se pudo usar en ese momento, hay que confirmarlo, pero sirvió como catedral por mucho tiempo. También quiere decir que estas iglesias en un inicio, en esos años de fundación que estamos viendo, no eran tal como las concebimos, ¿no? Por los materiales de construcción. Y una cosa, maestro Carrasco, cuando vemos estas iglesias, siempre nos preguntamos, la inquietud, ¿no? Habían iglesias solo para criollos, iglesias solo para peninsulares, iglesias solo para indígenas, solo para la población negra. ¿Pasaba eso en Comayagua? Fíjese que eso hay ya muchas variaciones y hay que comentarlo realmente. Las iglesias sí podían asistir, ¿no? Eso sucedía más que todo en Nueva España, por ejemplo, ¿no? Que había una variedad de iglesias. Aquí en Honduras sí se menciona eso. Que hayan iglesias exclusivas para clases sociales, eso es muy difícil afirmarlo. Sí, dentro de la iglesia habían lugares especiales para distinguir las clases sociales, ¿no? O sea, los peninsulares, los españoles, los adinerados, estaban enfrente, ¿no? En los primeros lugares. Y ya, porque ellos ya habían nacido con la religión cristiana, ¿no? Ya eran cristianos desde que venían de España. Pero los indígenas que estaban entrando en un proceso de adaptación, que estaban entrando en un proceso que era obligados para ellos ir a las iglesias, entonces ellos estaban en las partes ya últimas, ¿no? De la iglesia, y por eso muchas veces decimos, bueno, nosotros tenemos una costumbre que hemos traído desde la época colonial, ¿no? Que siempre que llegamos a una reunión nos vamos a la última parte, ¿no? A la última banca, a los últimos asientos. Es culturalmente ha sido importante todo Bien. eso, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente estas iglesias coloniales de Comayagua, que es el tema que estamos desarrollando el día de hoy, son interesantes, como bien lo comentaba el maestro Carrasco, ¿no? Lo que era la iglesia de la Merced, que prácticamente se le considera la primera catedral en caso de Comayagua. Y claro, uno espera ver aquellos grandes edificios, aquellos grandes, vamos a decir, recintos religiosos en una catedral. Pero el término de catedral, maestro, tiene que ver más que todo que es como la iglesia del obispo. La sede del obispo, ¿no? Entonces, una catedral necesariamente no tiene que ser monumental, ¿no? Si es la sede del obispo, puede ser pequeña, pero si es la sede del obispo, entonces será catedral. Sí. Y es importante también eso, ¿no? Que cuando se estaban fundando las ciudades coloniales,
no íbamos a ver este tipo de edificaciones, sino que eran edificaciones de materiales muy perecederos. ¿Ya qué quiere decir eso? Que así fundaban ahí 4 postes grandes de madera y de ahí alrededor con piedra y tierra y Ajá. el techo era de paja, ¿no? Eso era todo, era algo sencillo. Lo importante era iniciar ese proceso ideológico, ¿no? De convertir al cristianismo a los indígenas. Y, Entonces, posteriormente sí ya se fueron trayendo imágenes, haciendo iglesias monumentales, pero en un principio todas estas iglesias iniciaron así. Entonces, por esos años, en 1550, 1580, pero durante todo ese tiempo se fueron sufriendo restauraciones, reconstrucciones. nosotros vemos actualmente como la última versión, ¿verdad? Exacto. Y ahí, como usted lo comentaba, hay una iglesia interesante en Comayagua, que es la iglesia de San Sebastián. Hay mitos, leyendas en torno a la construcción de esta misma, ¿no, maestro? Claro. Y es importante, por ejemplo, ya este nombre que tiene la iglesia de San Sebastián y la ubicación, ¿no? Porque la iglesia de San Sebastián está como fuera del conjunto de las 4 iglesias que están en el mero centro histórico de la ciudad de Comayagua. Está separada, aunque es muy antigua, está separada. Y allí, estas iglesias, la importancia cuando decimos nosotros, bueno, esta iglesia no habían divisiones, una iglesia para cada grupo, pero sí habían iglesias en barrios o pequeños sitios donde se ubicaban poblaciones indígenas, ¿no? Que eran en la periferia de las ciudades por su formación de las ciudades. Entonces ya en la periferia, como la iglesia de San Sebastián ya estaba en la periferia de la ciudad de Comayagua, entonces sí era un pueblo donde habían, por ejemplo, mulatos, pardos, indígenas, ¿no? Porque ya estaban fuera de donde estaba la mayoría de población adinerada de Comayagua de la época colonial. Y también el nombre de Iglesia San Sebastián es importante porque San Sebastián es una devoción muy conocida en la época colonial, que es este santo, ¿no? Que de los primeros de la Iglesia Católica, de los primeros mártires también, ¿no? De la Iglesia Católica, que también que muere, ¿no? Pero también aquí es muy conocido porque en España era fuerte esta devoción, entonces también la traen aquí y específicamente en Honduras conocemos muchos lugares donde la devoción es San Sebastián o Jojona, por ejemplo, ¿no? Y hay lugares que llevan este nombre. Y bien, San Sebastián está apartado de Comayagua, de la ciudad de Comayagua, y está en una lomita, como nosotros le conocemos popularmente, ¿no? En una parte alta. Y estaba casi solo, ¿no? Esa ermita estaba sola, no habían construcciones alrededor, porque siempre habían leyendas de fundación de estas iglesias también. Unas eran específicamente decir, vamos a construir aquí una iglesia porque es importante, porque hay población indígena, y otras decían, no, esta iglesia la vamos a fundar acá porque la imagen que llevábamos de aquí se nos puso pesada y ya no pasa, ¿no? O la mula se puso brusca y buscó otro camino. Entonces quiere decir que aquí quiere la imagen que sea fundada su ermita, ¿no? Entonces eso pasó con la de San Sebastián. Cuenta la leyenda en todo Comayagua que la fundaron ahí porque traían una imagen desde Guatemala a San Sebastián y no quiso pasar de ese lugar, ¿no? Claro, eso es una leyenda, es tradición oral, pero hay diferentes motivos también. Por ejemplo, eso, que estaba cerca de poblaciones indígenas y que donde había grupos ya de población había que fundar una iglesia para la evangelización, porque entre más cerca estaba la iglesia, más continuo era la doctrina, más rápido iba a ser la conversión. Ese es el objetivo fundamental en principio. Sí, eso ¿no? era realmente. Y viendo ya el interior, maestro, de esta iglesia, podemos observar, como usted lo comentaba, al famoso San Sebastián. Claro. Y son obras que probablemente las hicieron, son donaciones, son obras que hacen en la zona de Comayagua. Claro. Y es importante lo que usted menciona, maestro, de las donaciones, porque la iglesia funcionaba así. Vamos nosotros a ver continuamente en los documentos coloniales que la iglesia estaba pidiendo donación para el retablo, donación para reconstruir, la donación al rey, donación a Guatemala y a los grandes que tenían las minas, ¿no? A los grandes que tenían el dinero del lugar. Y así también estaban las instituciones eclesiásticas que proporcionaban dinero para estas imágenes, por ejemplo, las cofradías y las capellanías, ¿no? Estas eran instituciones específicas para gestionar, ¿no? Las fiestas en honor a estas imágenes y a estas iglesias, ¿no? Entonces, cada iglesia tenía
varias cofradías y cada santo tenía una cofradía, por ejemplo, ¿no? Entonces había una cofradía de San Sebastián y esta cofradía es la que se encargaba de gestionar recursos para mejorar la iglesia, para reconstruirla, para la imagen. Y que como vemos, esta iglesia se ve muy humilde, muy sencilla por fuera, pero en su interior tiene un retablo de una talla artística muy importante, muy bien elaborada. Las imágenes, por ejemplo, ¿no? Realmente no se ve que esta San Sebastián haya sido fabricada en Honduras, posiblemente traída de México o de Guatemala, bien por su calidad artística y también lo que lo acompaña alrededor, ¿no? Las imágenes que están alrededor compartiendo ese retablo y el mismo retablo, ¿no? Es un retablo de una característica barroco muy impresionante y que en esa iglesia, ¿no? Era importante incluir muchas imágenes. Donde había mayor parte de población indígena, la iglesia tenía que obtener mayor cantidad de imágenes de escultura y de pintura, porque la evangelización iba a ser más grande, ¿no? Incluso usted comentaba al principio del programa de que muchas de nuestras iglesias tienen nombres de santos, sobre todo encontramos en casi toda Honduras, iglesia San Francisco, iglesia La Merced, casi en toda Honduras encontramos, ¿no? Iglesia de la Inmaculada Concepción. Ahora tenemos acá una iglesia interesante, importante en Comayagua, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad. Claro. Esta iglesia también sería como de las mismas características de la iglesia San Sebastián. Y que vamos a mencionar también una parte pequeña de la iglesia San Sebastián. En esta iglesia está enterrado José Trinidad Cabañas. Un dato importante. En esta iglesia está enterrado José Trinidad Cabañas, así como otros sacerdotes, y que fueron también importantes en la ciudad de Comayagua, desde la época colonial también. Y ya aparte de ser un inmueble colonial, tiene una importancia patrimonial, histórica, por estar enterrado ahí uno de los denominados próceres, ¿no? De Honduras, como ser José Trinidad Cabañas. Bien, la Iglesia de la Caridad de Illescas es casi la misma historia que la San Sebastián, ¿no? Es una ermita también, está como en la periferia, aunque la de Illescas está más cerca del centro, pero también funcionaba de esa forma. Y en esta, por ejemplo, nosotros podemos apreciar que es igual, es una cruz posterior, pero es importante mencionar que la mayoría de iglesias tenían estas cruces atriales, ¿no? Era importante también para la conversión de los indígenas. Esta iglesia tiene un remate muy importante, su fundación aproximadamente entre 1630, ¿no? Se dice que está entre esa fecha, entre 1630 a 1650, ya para este siglo XVII, ¿no? Pero esta iglesia fue también sumamente importante porque se menciona que es una de las iglesias, si no la única, donde hay restos de una capilla abierta donde se evangelizaban los indígenas, ¿no? En algún momento hubo resistencia por parte de los indígenas a entrar a estos recintos, ¿no? Porque recordemos que usted lo sabe mejor, que es especialista en esta área de prehispánica, los indígenas, realmente sus manifestaciones religiosas eran más bien a aire libre, ¿no? Entonces, en algún momento, esto de que se resistían permitió a los españoles tratar de hacer ese sincretismo que ya todos conocemos, de decir, bueno, no podemos inculcarles totalmente nuestra ideología, entonces vamos a combinarla con algunas de las prácticas que ya se tenían, ¿no? Y entonces menciona que esta imagen que estamos viendo es la parte realmente trasera, digamos, de la iglesia, la que está en la orientación al este, ¿no? Entonces vemos que también era tiende a ser una fachada, ¿no? Tiende a ser una fachada, y en esta fachada es que se menciona que pudo haber sido, ¿verdad?, también una importante para ser una capilla abierta donde se podría evangelizar en un primer momento, ¿no? Si estamos viendo, estas son iglesias del siglo XVI y XVII, entonces es un momento importante de la conquista, donde hay todavía mucha resistencia. Ya las iglesias del siglo XVIII ya vamos a ver que son diferentes, porque ya la población indígena estaba totalmente sometida. Ya los que nacían ya con el cristianismo, ¿no? Ya no era tan fuerte inculcar eso. Interesante realmente cómo se plantean los españoles esta forma de evangelizar estas nuevas tierras. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, ya regresamos.
Iglesias coloniales en Comayagua, un tema interesante que está desarrollando el historiador Nelson Carrasco. Habíamos comentado, maestro Nelson, de que hay muchas iglesias en Comayagua, la iglesia de la Merced, la Caridad, pero hay también, y comentamos que el nombre de San Francisco es un nombre que vemos en todo Honduras de las iglesias, pero esta iglesia San Francisco, la de Comayagua, tiene algo especial. Sí, claro, la iglesia de San Francisco es importante, ¿no? Se emplaza dentro del centro histórico, es de fundación aproximadamente de 1620, sufrió el mismo proceso de las demás iglesias de tener un proceso constructivo, ¿no?, importante, hasta obtener nosotros la imagen actual de la iglesia de San Francisco. En este caso los franciscanos tenían como mayor cuidado en cuanto a la fachada, ¿no? No eran tan suntuosos en hacer grandes fachadas. Si lo vemos, es una fachada simple, un poco sencilla, con algunas cosas posteriores al barroco. Y los franciscanos fueron muy importantes dentro de Comayagua. Donde hay una iglesia franciscana también estaba acompañada de un convento, porque lo importante también era formar también diferentes personas aquí que pudieran acompañarlos en la misión. Esta iglesia a la par tenía el convento, también San Antonio. Siempre vamos a encontrar estas devociones, San Francisco, San Antonio, son devociones franciscanas, ¿no?, en honor a San Francisco de Asís, esta iglesia fundada. Lo peculiar también es que tiene una plaza muy extensa alrededor de esta iglesia, y podríamos apreciar nosotros como digamos, dos entradas. Está la fachada principal, y también tiene como una pequeña fachada lateral donde podemos apreciar la imagen de San Francisco, ¿no? Exteriormente vamos a decir nosotros que es sencilla esta iglesia, ¿no?, pero en su interior tenía una cantidad inmensa de altares barrocos. Si vemos las dos imágenes comparadas, ¿no?, han tenido ciertos cambios, más que todo en la torre del campanario, que justamente menciona el doctor Mario Felipe Martínez, que posee una de las campanas más antiguas de América, que le llaman una campana antoniana, que fue construida ya por 1490, ¿no? Entonces, él menciona que es una de las campanas más antiguas que tiene Latinoamérica, y está allí en la iglesia de San Francisco. Bien, y ya en su interior podemos ver la imagen principal, que es la devoción de San Francisco, y el retablo, ya con ciertas remodelaciones, y el conjunto de retablos menores que acompañan el interior de esta iglesia, ¿no?, que si podemos apreciar también es un retablo con un estilo barroco muy bien desarrollado, y las imágenes podemos apreciarlas ya de que son imágenes coloniales muy antiguas, y podemos recalcar también que las imágenes en la mayoría de casos serían más antiguas que las iglesias, porque las imágenes eran de una construcción se elaboraban más rápidamente y podían trasladar una imagen, por ejemplo, de la iglesia de San Francisco de Comayagua, no, la vamos a llevar a la iglesia de San Francisco de Tegucigalpa, por ejemplo, y variaban estas imágenes, ¿no? Los retablos sí ya tienen algún momento, no sufren tanto restauraciones a través del tiempo, ¿no?, igual que la parte arquitectónica, la parte escultórica tiene menos de restauraciones, pero también eran muy, muy importantes. Igual estos retablos eran grandes, eran acompañados de muchas más imágenes que hacían comprender el discurso de cada orden religiosa, ¿no? Bien, ahora finalmente, maestro Carrasco, la Iglesia Catedral Inmaculada Concepción de María, que es como el orgullo, es el símbolo, por así decirlo, en la actualidad y en aquella época de lo que es esta gran ciudad colonial Comayagua. Claro, y sí, dejamos esta última parte, la Iglesia Catedral Inmaculada Concepción de Comayagua. Es resaltar que esta iglesia, como lo mencionábamos, requiere tiempo para poderla explicar, no es tan monumental, tan rica en imaginería, en discurso religioso. Y la podemos mencionar, ahí hay un año que puede decir, dicen, bueno, es 1608, pero como les decía, no es la actual iglesia que vemos. Esa actual iglesia ha tenido un proceso largo, ¿no? Desde aproximadamente en el siglo XVIII es donde se inicia esta iglesia. Se emplaza una pequeña iglesia que sirvió de catedral también aproximadamente en 1600 en adelante, en el siglo XVII, se caía, la reconstruían, volvía, pero es hasta 1708, 1711 que inician los primeros trabajos de esta iglesia, ¿no?, construida en honor a la Inmaculada Concepción, porque era la iglesia principal, la iglesia
principal la catedral de Comayagua, la parte central, y como la ciudad fue dedicada a la Inmaculada Concepción, pues la iglesia principal, su discurso era dedicado a la Inmaculada Concepción. No, en esta iglesia trabajaron durante mucho tiempo, muchos años, ¿no? Diferentes arquitectos, escultores que en su totalidad, o en su mayoría venían de Guatemala, y muchos maestros de obra que eran propios de aquí de Honduras, ¿no? Y entonces aquí en esta iglesia es donde funcionó el obispado de Comayagua, que dependía en su mayoría de Guatemala durante mucho tiempo, hasta, por ejemplo, y todavía sigue siendo la catedral, ¿no? Y sigue siendo el obispado, pero pierde un poco de importancia, ¿no? Religiosa cuando se traslada o se crea la arquidiócesis de Tegucigalpa, en Tegucigalpa en 1916. Pero esta iglesia sí podemos, ¿cuántos elementos podríamos mencionar de esta iglesia, ¿no? La fachada principal es dedicada a la Inmaculada Concepción. Podemos apreciar que son los 4 doctores de la iglesia los que se encuentran en las imágenes en el primer cuerpo y el segundo cuerpo, ¿no? San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín, y va terminando ese remate con la Inmaculada Concepción, San Juan y San José, que son los que lo han acompañado, y Dios Padre, ¿no? Entonces, también podemos mencionar que dentro de esta iglesia está el reloj, ¿no? que tiene mucha importancia en Honduras. Podría ser el reloj más antiguo de Honduras, ¿no? Y falta confirmar si es el más antiguo de América, ¿no? Sí. Pero lo importante es que se ha mantenido, ¿no? Este interés histórico por recuperar. Y ya en el interior, que podríamos mencionar esa cantidad de retablos barrocos que lo impresionan a uno, lo dejan sin palabras al entrar y admirar esta talla artística muy importante, obtenida, ¿no? de una escuela de Sevilla que llegó a México, llegó a España, llegó a Guatemala, y de Guatemala posteriormente llega a Honduras, ¿no? Entonces, en el interior podemos observar 4 retablos importantes, ¿no? El retablo principal, el retablo de la sacristía, que es también muy importante, y 2 retablos que están a los lados, a la izquierda y derecha del principal, que es el retablo del Señor de Salamé y el retablo de la Virgen del Rosario, que son devociones muy importantes. Cada retablo tiene un discurso especial, y por ejemplo, el discurso del Sagrario es la Inmaculada Concepción acompañada por los 4 evangelios, ¿no? Y otras imágenes de la misma Virgen. El retablo del Jesús crucificado, bien, que tiene ya imágenes de la pasión, acompañado por una Virgen de los Dolores y símbolos de la pasión en su remate. El retablo de la Virgen del Rosario, que vale decir que la Virgen del Rosario es una devoción fundacional de la Arquidiócesis de Guatemala y que posteriormente pasa a Honduras, que ahora no es una devoción muy conocida, pero en la época colonial era muy importante. Y como es un retablo de la Virgen del Rosario, se van a encontrar entonces todos los misterios del Rosario a su alrededor, ¿no? Sí. O sea, hay que tener cierto conocimiento religioso, claro, para también poderlo entender y explicar. Sí, hay que conocer un poco de la doctrina religiosa, ¿verdad? Como le digo, uno puede ver estos inmuebles desde un punto de vista solo artístico. Exacto. También, ¿no? Para comprender el discurso de cada retablo, de cada imagen, sí es importante investigar un poco más, pero para comprender la parte artística está bien con saber de estos estilos barrocos, ¿no? Cuál es la intención de llenar de imágenes, ¿no? Y algo interesante, maestro Nelson, y le quiero preguntar, se dice que hay ciertas iglesias católicas a nivel mundial que cuando uno accesa a estas iglesias, usted accesa, por ejemplo, al Vaticano, ¿no? Y hay cierto nivel de indulgencia. ¿Se hablaba aquí en Comayagua, había también eso? ¿Es posible eso? Claro, sí, porque esas eran disposiciones de la iglesia, ¿no? Uh-huh. En algunas de las piezas que están dentro del Museo de Arte Religioso de Comayagua, se ve que hay documentos que dicen si se va a la iglesia durante esta semana a las 3 de la tarde frente al altar suponiendo, no es el documento, hay unos ejemplos, sí. ¿No? de eso. Entonces, a rezar el rosario, bien, entonces se dará indulgencia, ¿no? O que vayan a visitar, por ejemplo, una nueva imagen. Llegaba una nueva imagen de España y era importante que la iglesia, la feligresía la conociera y darle importancia y que adquiriera devoción a esa imagen. Entonces decían, bueno, decimos a todos los feligreses que ir frente a esta imagen, ¿no?
y rezar 33 Padres Nuestros, le dará indulgencia plenaria, ¿no? Y entonces era un proceso para que también las personas fueran a la iglesia. Fomentar las devociones, ¿no? Fomentar la devoción. Sí. En algún momento que ya no querían ir, ¿no? Se les cansaba ir 2 veces al día o ir a rezar el rosario, que era en latín, ¿no? O sea, teníamos que ir en latín y todavía los pueblos indígenas no hablan ni bien el castellano, ¿no? Y ya tal vez tratar de entender el latín era más complicado. Entonces había formas de fomentar, como usted bien lo menciona, la devoción religiosa, ¿no? En todo Honduras. Bueno, son los diferentes métodos que tenía la Iglesia Católica en aquella época para evangelizar. Y como nosotros siempre decimos, cada obra que miramos, cada retablo que miramos, cada obra en bulto, cada pintura, pues era parte pues, de su método de enseñanza, ¿verdad? De accesar a que la persona tuviera la oportunidad de verlo y fomentar esa devoción. Pero también era, como decimos hoy día, el proyector multimedia de la época, ¿no? Una forma de enseñar. Claro, esa es la recapitulación del Evangelio por medio de imágenes, ¿no? Entonces era el Evangelio en imágenes, era la forma más sencilla para que los indígenas y los nuevos comprendieran el discurso religioso. Bien, era la forma más didáctica también para romper las barreras culturales, ¿no? Porque si había una barrera cultural es el idioma, pero la imagen no es una barrera cultural. La imagen uno la puede comprender. Es universal, ¿no? Es universal, ¿no? Como diríamos aquí en China, ¿no? Es imagen. Entonces es importante. Y también rescatar que Comayagua, así como todo Honduras, durante mucho tiempo han sufrido fenómenos naturales, ¿no? Como los terremotos. Y la mayoría de estas iglesias han sufrido reconstrucciones o han quedado en abandono en algún tiempo de la historia por los daños que han sufrido, ¿no? Los terremotos, y que este estilo barroco que nosotros conocemos respondió a la necesidad aquí de construir algo más fuerte que pudiera soportar estos fenómenos naturales como eran los terremotos. En este caso en Comayagua, el de 1774, 1808, fueron terremotos que casi dejaron caídas la mayoría de estas iglesias y que posteriormente sufrieron reconstrucciones, y por eso vamos a encontrar nosotros testimonios de diferentes épocas, desde el tiempo de fundación, desde el tiempo de la conquista, algunas imágenes y otras muy recientes, o una combinación de un retablo muy barroco con un neoclásico, bien, o la misma iglesia, ¿no? Se le unen otros contrafuertes, la fachada cambia en alguna parte, pero es por eso mismo, ¿no? Por otras intenciones que eran. Sí, por eso invitamos al maestro Nelson Carrasco, que cómo maneja el tema, cómo lo hace muy interesante, y eso es lo que nos gusta, ¿no? Y ese es parte de nuestros objetivos como programa ¿Qué pasó entonces? Maestro, muchas gracias por haber asistido a nuestro programa. Las puertas siempre son abiertas, ¿verdad? Sabemos que es complicado traerlo, pero nada es imposible, ¿no? Como dicen por ahí, lo que parece imposible es que es un poquito más difícil, lleva más tiempo, pero él es posible. Mensaje final, maestro. Sí, gracias por la invitación, y siempre como mensaje es aprender a ver estos inmuebles como un legado patrimonial, ¿no? Como un legado de las generaciones anteriores que nos ayudan a comprender nuestra historia, nos ayudan a comprender nuestra identidad y verlas también como una obra artística, ¿no? Realmente, sea cual sea el credo de las personas, es un legado, es nuestra historia que debemos cuidarla, protegerla, fomentarla, y por medio de estos programas tan importantes educativos para que nuestras generaciones puedan ir teniendo también esta identidad con nuestra historia, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, ¿no? Gracias a usted y a ustedes también. Para recordarles que nos escriban a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica. Gracias y nos vemos en la siguiente.